Bienvenidos a Libro Mente. Soy Oscar Quiñones y los invito a participar de este espacio donde juntos vamos a explorar los mejores libros que inspiran, edifican y transforman vidas. En cada episodio te ofrecemos un resumen práctico de cada obra, desde una perspectiva psicológica y cristiana. Además, podrás encontrar algunas guías con ejercicios y actividades, también herramientas psicológicas que puedes poner en práctica en tu día a día. Nuestra meta es que estas lecturas no solo lleguen a tu mente, sino que también a tu corazón y a tus acciones. Así que prepárate para crecer, reflexionar y acercarte más a tu propósito. Comencemos. El libro de hoy es un libro que tiene un título original en inglés y es Disciplines of a Godly Man, en mi pésimo inglés, me perdonan, del autor Ken Hughes. Es un libro que explora cómo los hombres pueden desarrollar una vida consagrada o piadosa, según el título original, a través de una serie de disciplinas espirituales. En español, el título sería Disciplinas de un hombre piadoso. El autor ofrece algunos principios bíblicos prácticos y directos para aplicar en la vida diaria. Aquí te traemos un resumen detallado de las principales ideas del libro y algunas actividades que sugerimos para que las puedan poner en práctica y aprovechar. El libro fue publicado en el año del 2001, dependiendo de la versión tiene unas 250 páginas, un poco más, un poco menos. El objetivo del libro es enseñar a hombres cómo cultivar una vida consagrada a través de disciplinas espirituales que abarquen diferentes áreas de su vida. Los temas principales del libro son la devoción a Dios, la santidad personal, el estudio de la palabra de Dios, la oración, la pureza sexual, el servicio, la generosidad, la vida familiar y la evangelización. El punto número 1 del libro es la disciplina de la devoción a Dios. La devoción a Dios es la base de todas las demás disciplinas. Si no somos devotos, entonces todas nuestras acciones piadosas son superficiales y carecen de vida. La devoción a Dios es un compromiso con Él, que se refleja no solo en nuestros momentos de devoción, sino en todas nuestras acciones y decisiones diarias. Esto es una parte del libro en la página 15. Allí el autor enfatiza la importancia de vivir una vida apartada para Dios. Vivir con devoción o consagrado, si se pudiera usar la palabra más práctica, no es algo que se hace solo en el momento del devocional, en el instante en que nos vamos y buscamos de nuestro Dios, en estos momentos, en estos minutos que sacamos para hacer devocional, si es que lo hacemos, o no es algo que sucede cuando estamos en la iglesia. Muchos cristianos se recargan en la iglesia y en el resto de semana no se acercan mucho a Dios, o lo tienen ahí presente, pero no de una manera constante y consciente. Dice el autor, sino que es algo que debe ser un estilo de vida constante y debe reflejarse en cada área de nuestra vida. Toma como base los textos de Mateo 6:33, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También nombra el Salmo 1, versos 2 y 3, donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sugerimos una actividad para este punto. Una disciplina para nuestra vida cristiana sería sacar un tiempo de búsqueda de Dios en un horario fijo, establecido diario, siempre, entre 15 y 30 minutos, sería lo ideal, donde se hiciera una oración, una lectura de la Biblia con nuestros sentidos concentrados en el momento, acompañado de una meditación bíblica. Alguna vez escuché de un pastor que es absolutamente necesario, es fundamental ir y orar, porque establecemos una relación personal con Dios. Pero decía también que cuando vamos a orar muchas veces, lo que hacemos es que vamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pedimos, agradecemos, lo que quiera que se haga en ese instante. Y él recomendaba, cuando va a hablar con alguien, es un diálogo. Entonces, si puede, dialogue, hable y deje un tiempo y un espacio para escuchar, para meditar. Me pareció absolutamente interesante, además de enriquecedor para la vida cristiana. Otra actividad recomendada o sugerida sería establecer momentos en los espacios en que podemos tener una actividad que nos permita tener nuestras manos y nuestros oídos disponibles para aprender, escuchar podcasts, predicaciones, devocionales, música cristiana, y en esos instantes sacar un espacio para meditar en las cosas de Dios, para meditar en las enseñanzas que estamos recibiendo. Punto número 2, la disciplina de la santidad personal. El autor dice, la santidad es la esencia de nuestra vida cristiana. Sin santidad, todas nuestras disciplinas espirituales son vacías. La santidad no es simplemente evitar lo malo, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Esto significa que debemos luchar constantemente contra el pecado y vivir según los principios de la Escritura. Página 35. Es
algo importante. Yo creería que la lucha diaria del cristiano. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. En este fragmento el autor aborda la santidad personal como una disciplina que requiere esfuerzo y dedicación constante. Opinaría yo, pensaría yo, sin caer en religiosidad y sin caer que lo que hagamos nos va a acercar o nos va a agradar a Dios, sino como un fruto de la relación y comunión con Dios, porque la obra está hecha por Jesucristo. La santidad no es solo evitar el mal, sino ser transformado para vivir conforme a la imagen de Cristo. El autor se apoya en 1 de Pedro 1, 15 y 16, donde dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Actividad sugerida. Sugerimos examinar, escudriñar, mirarnos, revisar hábitos, relaciones, buscar áreas en las que necesitemos arrepentimiento y cambio. De igual manera, fomentar relaciones con otros hombres que nos alienten a vivir de manera santa. Nuestro círculo social siempre va a influir en nosotros o nosotros podemos influir en ellos. Entonces, ¿dónde nos relacionamos? ¿Con quiénes nos relacionamos? Nos afecta y los podemos afectar de una manera también positiva. Punto número 3. La disciplina del estudio de la palabra de Dios. El estudio diligente de las Escrituras es esencial para crecer en la fe y para entender la voluntad de Dios. Cuando muchas veces tenemos o escuchamos cuál es la voluntad de Dios, allí en su palabra encontramos la voluntad de Dios. Un hombre piadoso, un hombre de Dios, no solo lee la Biblia, sino que la estudia para aplicarla en su vida. Se basa en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué sugerimos de actividad? Sugerimos participar en algún grupo de estudio bíblico. En las iglesias hay seminarios, cursos, o se puede hacer un estudio bíblico con su familia, si tiene esposa, si tiene hijos, si es un hombre soltero con sus amigos de la iglesia. Bueno, lo ideal es poder tener un grupo de estudio bíblico con personas que anhelen y deseen conocer más de la palabra de Dios. De igual manera, se puede hacer un plan de lectura bíblica con objetivos a corto y a largo plazo. Memorizar versículos es absolutamente clave. Recordemos que cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, él no le respondió conforme como creyó que debería responder en sus palabras. Tomó palabra, siempre respondió con palabra, con textos de la Biblia. Entonces, memorizar versículos es clave para saber qué debemos hacer, qué debemos responder, porque la palabra sería nuestra guía en nuestra vida. Punto número 4. La disciplina de la oración. La oración es la respiración del alma, dice el autor. Si descuidamos la oración, continúa el autor, nuestra vida espiritual comenzará a marchitarse. La oración no solo es pedir, sino también escuchar, lo que decíamos hace un momento. La oración profunda es aquella en la que nos entregamos totalmente a Dios, comunicándonos con Él en toda nuestra vulnerabilidad. Palabras del autor en la página 92. En este texto entendemos que el autor destaca la importancia de la oración en la vida. El autor lo compara con la respiración. Si no podemos respirar, no podemos vivir. Si no tenemos una vida de oración, dice el autor, no hay una vida espiritual. Es absolutamente difícil tener una vida cristiana fortalecida sin oración. Se basa en el texto bíblico de Filipenses 4, 6, 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Hay una relación allí directamente proporcional. Si oramos, si buscamos del Señor en oración, ruego con acción de gracias y agradecemos, como resultado viene la paz de Dios. Actividad sugerida. Establecer tiempos específicos para orar cada día sería ideal, pero además de ideal, necesario. Dar gracias en la comida, dar gracias por los problemas que tenemos, ¿sí? Orar en la mañana antes de salir, sacar el tiempo devocional. También podemos usar una libreta de oración para registrar peticiones, recomendaciones, para tener ideas. Sería algo que fortalece la vida cristiana. Punto número 5. La disciplina de la pureza sexual. Este punto es álgido actualmente, con la cantidad de información y la cantidad de tentaciones que llegan a diario a los hombres, que nos llegan a diario, me incluyo absolutamente. La sexualidad está disparada, está absolutamente desbordada y hay que tener un cuidado muy grande referente a la pureza sexual. Cita el autor
La pureza sexual es un llamado de Dios para vivir conforme a su santidad. Los hombres son tentados, pero esto no significa que deban sucumbir. La lucha por la pureza no se gana simplemente evitando situaciones, sino cultivando una mente limpia y un corazón dispuesto a honrar a Dios en todos los aspectos, incluidos los pensamientos y deseos más íntimos. Página 111. El autor aquí nos muestra cómo abordar y aborda uno de los temas más difíciles y actuales para muchos hombres. Sé que muchos hombres actualmente, lo he escuchado en predicaciones, en podcasts, ha sido noticia mundial de grandes líderes cristianos que han luchado con la fornicación, el adulterio, la pornografía, ¿sí? Ha sido una manera que Satanás usa para tentar y derribar grandes ministerios. El autor dice que tener un corazón y una mente dedicados a Dios es fundamental. ¿Cómo? Buscando pureza sexual, apartando para Dios nuestro cuerpo. Se basa en el texto bíblico de Mateo 5:28, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igual manera también toma Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Actividad sugerida. Si es un problema, si es una lucha en su vida, establezca barreras para evitar la tentación. Bloquee páginas si necesita usar software de control parental o restringir redes sociales o eliminar redes sociales. Hágalo si es necesario hacerlo. Hablar con un amigo de confianza o con un líder donde no nos sentimos juzgados, pero nos sentimos comprendidos, escuchados y apoyados para buscar soluciones y huir. Recuerde que la manera más fácil, de hecho es la única, es huir. Entonces, hablar, establecer barreras, fundamental como actividades para evitar la impureza sexual. Punto número 6. La disciplina del servicio. El servir. El servir a los demás refleja el carácter de Cristo. Cristo nos enseñó que el más grande era el que más servía. Un hombre piadoso debe estar dispuesto a servir tanto dentro como fuera de la iglesia. El servicio debe ser un don de vida para el cristiano. Se apoya en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué sugerimos de actividad? Participar en actividades de voluntariado en la iglesia, en la comunidad, servir con amor. La palabra nos dice que todo lo que se haga como para Dios y con amor. Otra, buscar la manera de ayudar a los demás, ya sea de una manera con apoyo emocional, físico o material. Servir es algo que nos ordena Dios, que nos llama a Dios a hacer y que todas las personas lo podemos hacer en cualquier área de la vida. Punto número 7. La disciplina de la generosidad. Un hombre piadoso, dice el autor, entiende que todo lo que tiene es un don de Dios. La generosidad no es solo dar dinero, sino también tiempo, energía y amor. El llamado a la generosidad es parte de vivir como un buen mayordomo de los recursos que Dios nos ha confiado. Página 155. Este fragmento aborda la generosidad como una forma integral de vida piadosa. No se trata solo de dar dinero, sino de ser generoso en todo lo que uno tiene. Tiempo, habilidades, recursos. Todo eso, si vamos a la palabra, entendemos que el Señor nos lo dio para administrarlo. No son recursos nuestros. Muchas personas dentro y fuera de las iglesias se sienten dueños de las cosas. Pero recordemos que somos administradores y hay que ser buenos administradores. Se basa en el texto de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También nombra Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Además, ser generosos, dar, es bendición para las vidas. ¿Qué sugerimos de actividad? Establecer un porcentaje fijo de los ingresos para dar en la iglesia. El diezmo es algo que es controversial. Si lo siente en el corazón, si no lo siente en el corazón, es decisión individual. En la palabra está. Recomendamos ser intencional al ofrecer tiempo y recursos para ayudar a los necesitados. El mundo está lleno de necesitados. Busque, mire, indague, colabore, sirva. El Señor nos va a bendecir. Punto número 8. La disciplina de la vida familiar. Cita el autor. El hombre piadoso no es solo un líder en la iglesia, sino también en su hogar.
su amor por su esposa y la manera en que cría a sus hijos reflejan el amor de Cristo por la iglesia. No puede haber un divorcio entre ser un buen cristiano en la iglesia y ser un buen cristiano en casa. Página 190. Hughes recalca que un hombre piadoso debe ser líder no solo en la iglesia, sino especialmente en su hogar. La vida familiar es un campo crucial donde se demuestra la verdadera piedad, consagración y devoción al Señor. Se apoya en el texto de Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto para los que son padres, para los que son hijos, para los que son esposos. ¿Qué sugerimos de actividad? Ore con su pareja, ore con su esposa, ore con sus hijos diariamente, saque un espacio para compartir en familia. ¿Es usted soltero? Ok, saque un espacio para compartir con sus padres. Si vive aún con ellos, haga un grupo familiar, comparta de la palabra. No son cristianos, ore por ellos. Es muy importante sacar una noche semanal familiar para hablar de la palabra de Dios y compartir de la palabra de Dios. Si su familia, si su núcleo familiar es cristiano, unirá lazos a hacer esto. Punto número 9. La disciplina de la evangelización. Un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre que ame al Señor, tiene el mandato de compartir el evangelio. Bueno, no solo un hombre. El Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso no es una recomendación, es un mandamiento. Entonces, todos estamos llamados a compartir el evangelio. ¿Cómo? Siendo testigos del amor de Cristo en nuestras vidas. Texto bíblico. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Hechos 1:8 también. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sugerimos como actividad en este punto? Establecer metas para compartir nuestra fe con al menos una persona a la semana. Si se sienten muy ocupados, hágalo al menos una vez al mes. No sé, un compañero de trabajo, hágalo con amor, hágalo con el ejemplo, ¿sí? Que las personas digan, esta persona es diferente, algo tiene. Allí tiene una oportunidad para hablar del amor de Dios. Recuerde que no necesitamos grandes argumentos porque el que hace la obra y el que toca los corazones es el Señor. Otro punto importante que podríamos sugerir para hacer es invitar a amigos o familiares a eventos de la iglesia. No necesariamente a la reunión eucarística. Hay un evento, una salida, una cena, un estudio bíblico. Invítelo. El Señor hace la obra y la palabra nunca vuelve vacía. Como conclusión, este libro es un recurso excelente. En lo personal me pareció un recurso excelente con unas enseñanzas profundas y poderosas que procuran que la fe de los cristianos, de los hombres, porque va enfocado a los hombres, pero se puede aplicar a cualquier persona, crezca y se fortalezca en Cristo. Nos plantea estas disciplinas espirituales. Recuerda que disciplina implica hacer lo que nos toca hacer, lo que nos propusimos a hacer, así no tengamos la intención o las ganas de hacerlo en el momento. Eso es tener disciplina. La disciplina es que lo hacemos porque nos toca hacer y porque nos hicimos el firme propósito de realizar eso en el momento y el tiempo y en el lugar que lo planificamos. Este libro considero que es una guía absolutamente sólida. Cada disciplina está respaldada por pasajes bíblicos. Eso le da un respaldo bíblico, cristocéntrico, centrado en la palabra. Los principios que nombra el autor invitan a reflexionar, pero además invitan a actuar, invitan a llevar en acción cada disciplina, ¿sí? Para cambios de vida, para una vida más centrada y cerca del Señor. Y yo creo que no hay mucho más que decir. El libro es muy claro, muy concreto, muy conciso. Queda recordarle que pasen por nuestras redes sociales. Recuerde que en Instagram estamos como Libromente_al piso, en Facebook como Libromente. Los esperamos por allí. Habitualmente dejamos un descargable para que lo puedan chequear, revisar y aplicar en algunas de las acciones y actividades en la vida diaria. Un abrazo grande para todos. Recomienden el podcast, guarden el podcast. Inscríbanse, recomiéndenos temas. Tenemos temas de familia, de escuela de padres, de parejas, de inteligencia emocional, de comunicación. Tenemos muchísimos temas que abordan la vida diaria para que podamos tomar información
sustentarla sobre principios bíblicos cristianos y crecer y avanzar al propósito que tenga Dios para nosotros. Dios los bendiga y nos escuchamos.